Mi novia criticaba mis gustos, así que terminé con ella. Si alguien me hubiera dicho que mi primer relación sería un cúmulo de altas y bajas emocionales, probablemente habría pensado 2 veces antes de comprometerme. Pero la verdad es que, en aquel momento, Roxane parecía una de las mejores cosas que me habían pasado. Era vibrante, carismática y, sobre todo, completamente distinta a mí, lo cual inicialmente me pareció fascinante. Todo comenzó en el cumpleaños de Arnold, un amigo que conocí en la universidad. Arnold siempre organizaba las mejores fiestas y a pesar de que yo no era muy fanático de las reuniones grandes, decidí asistir. Había terminado la universidad hacía poco y sentía que debía celebrar un poco la vida. Cuando llegué, el lugar estaba abarrotado. Música fuerte, luces de colores y personas bailando en el patio. Me encontré con algunos conocidos, charlé un poco, pero rápidamente me refugié en un rincón con un vaso de refresco. Fue entonces cuando la vi, Roxane. Llevaba un vestido negro sencillo, pero su actitud destacaba entre la multitud. Ella estaba riendo con unas amigas cerca de la mesa de bocadillos. Arnold, que siempre jugaba al cupido sin que nadie le pidiera, me dio un codazo y dijo: «Esa chica es increíble, deberías hablarle». Al principio me resistí. No soy precisamente el tipo de persona que se lanza a conversar con desconocidos. Pero Arnold insistió, y antes de darme cuenta, estábamos en el mismo grupo de conversación. Roxane era el tipo de persona que hacía que todo pareciera más interesante. Hablaba con pasión, sobre cualquier tema, y tenía un sentido del humor ácido que me intrigó. No pasó mucho tiempo antes de que nos separáramos del grupo y comenzáramos a hablar solo los dos. Esa noche fue la primera de muchas en las que hablamos durante horas. Roxane me contó que estudiaba para ser estilista, algo que siempre le había apasionado porque le permitía explotar su creatividad. Yo, por otro lado, compartí un poco sobre mi reciente trabajo como técnico en sistemas, aunque rápidamente desvié el tema porque sabía que no era precisamente emocionante. Sin embargo, ella me escuchaba con interés, o al menos eso parecía. Después de esa noche, comenzamos a vernos con más frecuencia. Salíamos al cine, a comer, o simplemente caminábamos por la ciudad hablando de cualquier cosa. Al principio, todo era perfecto. Roxane era divertida, espontánea y tenía una energía que me atrapó por completo. Ella siempre decía que le gustaba lo sencillo de mi personalidad, que era diferente a los chicos con los que había salido antes. Eso me hizo sentir especial. Pronto, empezamos a pasar más tiempo juntos. Yo la invitaba a mi departamento después del trabajo, y ella traía snacks o cocinaba algo rápido mientras yo terminaba algún proyecto pendiente. Al principio, parecía que habíamos encontrado un equilibrio. Yo me sumergía en mis videojuegos o cómics mientras ella hacía cosas relacionadas con sus estudios. Aunque teníamos intereses muy diferentes, no parecía importar. Nos complementábamos. Después de unos meses de noviazgo, Roxane comenzó a quedarse más tiempo en mi casa. A veces pasaba días enteros allí, especialmente porque tenía pocas clases presenciales. Al principio, disfruté tenerla cerca. Era agradable llegar a casa y saber que alguien me esperaba. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Roxane comenzó a hacer pequeños comentarios sobre mis hábitos y gustos. Nada demasiado agresivo al principio. Algo como: ¿otra vez estás con esos videojuegos? No entiendo cómo te pueden gustar tanto esas cosas. O cuando veía mis estanterías llenas de cómics y figuras de acción, decía: eres como un niño grande con estos juguetes. Yo solo me reía y le decía que esos juguetes eran coleccionables, que incluso algunos eran ediciones limitadas. Ella sonreía, pero siempre terminaba con algo como: sí, como digas. En ese momento, no lo veía como algo grave. Pensé que simplemente era parte de su personalidad, una forma de bromear conmigo. No todas las personas entienden el mundo geek, y no esperaba que Roxane compartiera mis pasiones. Aún así, esas pequeñas observaciones empezaron a repetirse con más frecuencia. Sin embargo, en ese entonces, yo estaba tan encantado con Roxane que dejé pasar esas señales.
Pensaba que, con el tiempo, se acostumbraría a mis gustos o al menos los aceptaría. Después de todo, ella también tenía sus particularidades, como su obsesión por los reality shows de moda, algo que nunca critiqué porque entendía que cada quien tiene derecho a disfrutar lo que le gusta. Roxane tenía una forma de hacerme sentir especial, pero al mismo tiempo me hacía cuestionarme. A veces, parecía que su compañía iluminaba mis días, pero otras veces, sus comentarios me dejaban un sabor amargo. Era como si en su intento de acercarse a mí, también intentara moldearme a su gusto. Pero yo aún no lo veía con claridad. A pesar de todo, seguía pensando que teníamos algo especial. Y quizás, en ese momento, aún lo teníamos. Pero la realidad es que, a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación cuando no hay respeto mutuo. Esa fase inicial de nuestra relación estaba llena de momentos felices, sí, pero también comenzaban a surgir las grietas que eventualmente harían que todo se derrumbara. ¿Sabía en ese momento que algo no estaba bien? Tal vez en el fondo, sí. Pero no quería aceptarlo. Estaba demasiado emocionado con la idea de tener a alguien como Roxane en mi vida. Con el tiempo, esa emoción inicial comenzaría a desvanecerse y las verdaderas dinámicas de nuestra relación se harían más evidentes. Con el paso del tiempo, sus comentarios comenzaron a tomar un tono más agresivo, casi como si no pudiera evitar criticar cada aspecto de mi vida que no encajara con su visión de lo que un hombre de verdad debía ser. Un día, mientras jugaba con mis amigos en línea después del trabajo, Roxane entró al cuarto y se quedó de pie en la puerta, mirándome con una expresión de disgusto. Cuando terminó la partida, me giré hacia ella con una sonrisa, esperando que viniera a platicar o a ver una película juntos como solíamos hacer. Pero en lugar de eso, soltó. ¿De verdad piensas seguir desperdiciando tu vida con esos jueguitos? Me quedé atónito. Intenté bromear al respecto. Es solo una forma de relajarme después del trabajo, Rox. Todo el mundo necesita un hobby. Pero ella no estaba de humor para bromas. Tom, ya tienes 23 años. Eres un hombre adulto. Deberías estar pensando en cosas importantes, no perdiendo el tiempo como un niño. Ese comentario me dolió más de lo que esperaba, pero no quise discutir. En lugar de defender mis gustos, opté por quedarme callado, lo cual fue un error, porque solo parecía reforzar su actitud. Con el tiempo, sus críticas se volvieron más constantes y afiladas. No sé cómo puedes gastarte tanto dinero en esas tonterías, me decía mientras miraba mis figuras de colección con desdén. Deberías buscar un segundo trabajo en lugar de estar comprando basura. Eso es lo que haría un hombre responsable. Aunque tenía un buen salario en mi trabajo de mantenimiento en sistemas, no sabía por qué, pero empecé a darle la razón. Quizás era porque quería evitar conflictos o porque todavía sentía algo por Roxane. Fue entonces cuando decidí buscar un trabajo extra. Pasé varias semanas buscando algo que pudiera complementar mi ingreso actual, pero no encontraba nada que valiera la pena o que no interfiriera con mi trabajo principal. Entonces, una noche, mientras hablaba con unos amigos geeks en línea, se me ocurrió una idea: ¿por qué no combinar mi hobby con un ingreso adicional? Comencé investigando proveedores de mercancía de videojuegos y cómics. Descubrí que podía conseguir productos exclusivos a buen precio si compraba en grandes cantidades. Decidí intentarlo. Mis primeros clientes fueron mis amigos, que confiaban en mí y sabían que conseguía cosas de calidad. Poco a poco, empecé a venderle a más personas, usando grupos en línea y foros para promocionar los productos. El negocio comenzó a crecer. No era algo que me hiciera rico, pero generaba un ingreso extra que me ayudaba a pagar algunos gastos y, de vez en cuando, a comprar algo especial para mi colección. Además, no me quitaba demasiado tiempo, así que seguía jugando videojuegos cada tarde. Sentí que había encontrado un equilibrio perfecto entre mi trabajo, mi hobby y mi negocio. Pero Roxane no lo veía de esa manera. Una noche, mientras estábamos cenando en mi departamento, le conté emocionado sobre el éxito que estaba teniendo vendiendo mercancía de videojuegos. Pensé que tal vez cambiaría de opinión al ver que mi hobby estaba resultando productivo. Pero, para mi sorpresa, su reacción fue todo lo contrario.
¿De verdad crees que eso es un logro?, dijo, levantando una ceja. Es solo otra tontería más, Tom. En lugar de perder el tiempo con eso, deberías buscar un trabajo respetable. Algo que realmente valga la pena. Intenté mantener la calma, aunque sus palabras me hirieron profundamente. Roxane, esto no es solo un hobby. Es un negocio que está generando dinero. Y, además, me gusta hacerlo. ¿Qué tiene de malo? Ella cruzó los brazos y me miró con una mezcla de incredulidad y molestia. Lo que tiene de malo es que sigues actuando como un niño. No puedes tomarte nada en serio. Esa conversación rápidamente se transformó en una discusión. Le expliqué que mi trabajo actual me permitía vivir bien, que tenía planes para el futuro y que no necesitaba un segundo empleo, pero ella parecía no escuchar. Dios mío, ¿por qué no conseguí un novio que de verdad se portara como un hombre?, exclamó. Eso me dolió como no se imaginan y, a la vez, me enojó demasiado. Pues mira, Roxane, esta es mi vida y no la cambiaré por ti. Si no te gusta, la puerta está ahí, dije con voz temblorosa. No quería decir eso, pero realmente estaba harto de sus comentarios. ¿Ahora te harás el ofendido? Yo solo te estoy ayudando. Todos los hombres maduran en algún momento, solo que necesitan a una mujer que los guíe por buen camino. Estás actuando como un niño enojado, dijo ella. ¿Por buen camino? ¿Acaso estoy robando un banco o asaltando supermercados? Esto no es un mal camino, es un simple hobby que me hace feliz, respondí, sorprendido. Claro, ahora veo por qué tenías tanto tiempo sin novia. Nadie quiere a un perdedor como novio. Eso fue el colmo. Le dije que no quería escucharla más y me levanté para irme a mi habitación, pero antes de llegar al cuarto, ella gritó. Pues la que está harta de ti soy yo, así que me largo. Se levantó y fue directo hacia la salida. Antes de salir, se detuvo frente a una de mis estanterías de figuras de colección. Allí, en el estante más alto, estaba mi figura de Batman de Hot Toys, una de mis piezas favoritas que me había costado $500, y la había comprado como un regalo para mí mismo después de conseguir mi primer trabajo estable. Roxane la miró con desprecio, y antes de que pudiera detenerla, la tomó y la lanzó al suelo con todas sus fuerzas. El sonido del plástico rompiéndose contra las baldosas fue como un puñal en el corazón. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Ves? Eso es lo que pienso de tus tonterías, dijo con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Sin decir una palabra más, tomó su bolso y salió de mi departamento, dejando la puerta abierta detrás de ella. Me quedé allí, mirando los pedazos de mi figura de colección esparcidos por el suelo. No era solo el objeto lo que estaba roto, sino también algo dentro de mí. Esa noche, mientras recogía los fragmentos de lo que una vez había sido una de mis posesiones más preciadas, comencé a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué había permitido que alguien que no respetaba mis gustos tuviera tanto poder sobre mí? ¿Por qué había intentado cambiar solo para agradarle a alguien que claramente no me aceptaba como era? No tenía todas las respuestas en ese momento, pero sabía una cosa con certeza, algo tenía que cambiar. Esa noche, mientras recogía los fragmentos de mi figura de Batman, sentí como algo dentro de mí también se rompía. Había intentado ignorar los comentarios hirientes, los desplantes y las críticas constantes, pero la forma en que Roxane había actuado ese día fue demasiado. No era solo la figura, era todo lo que representaba, mi hobby, mi esfuerzo y, sobre todo, mi identidad. Roxane no solo había destrozado un objeto, había destrozado nuestra relación. Pasaron varios días sin que Roxane me contactara y yo tampoco hice el esfuerzo. Cada vez que pensaba en ella, recordaba la mirada de desprecio en su rostro mientras lanzaba mi figura al suelo. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. ¿Cómo podía alguien que supuestamente me amaba ser tan cruel? Finalmente, unos días después, recibí un mensaje de ella. ¿Podemos hablar? Creo que nos dejamos llevar el otro día. Le respondí que sí, aunque en el fondo ya sabía que no había mucho que discutir. Había tomado una decisión,
pero necesitaba escucharla una última vez para confirmar que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegó a mi departamento, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá, miró alrededor y soltó. ¿Por qué todo está tan desordenado? No respondí. En lugar de eso, fui directo al punto. Roxane, tenemos que hablar seriamente. Ella me miró con una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad. Sí, eso mismo quiero. Creo que ambos nos dejamos llevar. Yo estaba molesta y tú tampoco estabas escuchándome. Pero creo que podemos arreglarlo. Me quedé en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, solté lo que llevaba días pensando. No creo que podamos, Roxane. Su rostro cambió de inmediato. Sus cejas se fruncieron y su tono pasó de conciliador a defensivo. ¿Por qué no? Solo fue una discusión. Todas las parejas discuten. Negué con la cabeza. No, no fue solo una discusión. Fue la acumulación de todo. Tus comentarios sobre mis gustos, tus críticas constantes y lo que hiciste con mi figura. Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Otra vez con eso? Era solo un pedazo de plástico, Tom. Estás exagerando. No es solo eso, respondí, intentando mantener la calma. Es el hecho de que no respetas nada de lo que me importa. Siempre has criticado mis hobbies, mi forma de ser, incluso mi trabajo. He intentado ignorarlo, pero ya no puedo más. Roxane me miró con incredulidad. ¿Entonces prefieres tus jueguitos y tus muñequitos antes que a mí? Ese comentario fue la confirmación de todo. Sus palabras no solo eran hirientes, demostraban que nunca había entendido ni respetado quién era yo. Respiré profundamente antes de responder. No se trata de elegir entre una cosa u otra. Se trata de respeto. Y creo que tú nunca me respetaste realmente. Hubo un silencio incómodo. Por un momento, pensé que Roxane iba a decir algo, pero en lugar de eso, se levantó del sofá, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: Te estás equivocando, Tom. Pero está bien, haz lo que quieras. Cuando cerró la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que había tomado la decisión correcta, pero tristeza porque, a pesar de todo, alguna vez pensé que Roxane era la persona con la que quería estar. Los días siguientes fueron difíciles. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentirme vacío. Había compartido 6 meses de mi vida con Roxane y terminar una relación nunca es fácil. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi vida era mucho más tranquila sin sus críticas constantes. Volví a centrarme en mi trabajo, mis videojuegos y mi negocio de mercancía. Para mi sorpresa, este último comenzó a crecer rápidamente. La recomendación de boca en boca y las redes sociales me trajeron nuevos clientes y en poco tiempo, lo que había empezado como un pequeño ingreso extra se convirtió en algo más grande. Incluso consideré la posibilidad de expandirlo en el futuro. Un día, mientras organizaba los pedidos en mi pequeño almacén improvisado, también conocido como mi sala, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente feliz. No porque mi negocio estuviera prosperando o porque tuviera más tiempo para jugar videojuegos, sino porque finalmente estaba siendo fiel a mí mismo. La relación con Roxane me había enseñado una lección valiosa: nunca debes cambiar quién eres ni renunciar a lo que amas solo para complacer a otra persona. El amor verdadero no consiste en intentar moldear a alguien según tus expectativas, consiste en aceptar y respetar a esa persona tal como es. Ahora, cuando miro la estantería donde una vez estuvo mi figura de Batman, no siento tristeza ni enojo. En su lugar, siento gratitud. Gratitud porque, aunque esa figura terminó rota, me ayudó a darme cuenta de que yo no tenía que estarlo.